SM, sí, en el centro. Siempre tenemos a nuestros chavales, a los niños y a los jóvenes. Y hoy les ponemos con especial énfasis en una palabra, en un verbo, pensar. Que sean capaces de pensarse a sí mismos, de pensar la realidad que tienen enfrente y de pensar sobre todo con los otros y desde los otros. Por ejemplo, siempre pensamos en la escuela. ¿Qué es la escuela en realidad? ¿Cuántas veces hemos intentado definirla, los que estamos aquí? ¿Es un espacio? ¿Es una experiencia? ¿Es un cruce de vidas donde todos nos encontramos? ¿Un lugar donde pasan cosas que no caben solamente en un currículo, pero que transforman, sin duda, destinos? Un lugar donde educar no es solo enseñar. Claro, y enseñar con una palabra clave que es integral, ¿no? Y dos preguntas surgen ahí. Uno, ¿qué es para cada uno de nosotros educar y pensar en una educación integral? Y por otro lado, ¿cómo esa educación integral se hace realidad al estilo marianista? Y hoy, para hablar de esto, nos acompaña alguien que lleva años ayudándonos a mirar la realidad con más hondura, un filósofo que ha puesto su pensamiento al servicio de la educación y la vida cotidiana. Doctor en filosofía, profesor universitario, escritor, divulgador incansable, autor de libros como El arte de pensar o Filosofía ante el desánimo y colaborador habitual en medios de comunicación. Sí, porque José Carlos Ruiz es un educador del pensamiento, es decir, cómo podemos aprovechar al máximo esa capacidad que tenemos de pensar y sobre todo de repensar en un tiempo en el que se nos pide de construir, ¿no? Pero no para echar y para olvidar todo el pasado, sino precisamente como pretendemos en el Congreso, partir de ese legado vivo que tenemos para construir hacia el futuro. José Carlos nos va a lanzar unas cuantas propuestas y muchas más interrogantes que nos vamos a llevar a lo largo del día, no solo aquí, sino a Santa María del Pilar. Así Recordad los QRs de ayer, seguro que los tenéis aún en las bolsas, podéis hacer preguntas y después, si da tiempo, las trasladamos a José Carlos. Y compartir en las redes sociales, ya sabéis el hashtag Congreso Marianista 2025, la cuenta de Instagram, que necesitamos que estéis vivos y que contagiéis todo lo que estamos viviendo aquí para afuera. Y ya, sin detenernos más, recibimos con un fuerte aplauso a José Carlos Ruiz. Muchas gracias. Comienzo con dos agradecimientos para mí obligatorios, pero también totalmente necesarios en lo que hoy vamos a hacer aquí. El primero va a Belén y a los que sois marianistas, por considerar que de alguna manera el trabajo que llevo haciendo en los últimos 6 años de pensamiento crítico se puede implementar ante vosotros a través de esta conferencia, pero también, y este es el segundo agradecimiento, se puede implementar en los libros de texto y desde aquí le digo a SM muchas gracias por la confianza en el último año y medio en el trabajo que estamos haciendo de manera muy intensa, en lo que espero que en un añito, añito y medio lo tengáis en las escuelas, que son los libros de texto de SM, donde estamos implementando metodología de pensamiento crítico. Esos dos agradecimientos para mí son fundamentales. Y luego también quiero agradecer, llevaba tiempo sin asistir a un congreso con tantos profesores de diferentes sitios que tuviese un trasfondo religioso, y ayer estuve en el inicio, me senté allí arriba, estuve viendo las dos primeras ponencias, y agradezco la evocación que me provocó lo que no se ha dicho aquí en el currículum breve que se ha presentado. Ayer sentí una evocación de salesiano. Yo he sido alumno salesiano toda mi vida y he sido profesor de los salesianos, que no se ha dicho durante 2 años. Luego aprobé la oposición y me fui a la enseñanza secundaria. Luego, durante 20 años he sido docente de secundaria y de la ESO en institutos concertados y privados y en institutos públicos de toda Andalucía. Los últimos 7 años he llegado a la universidad y ahora estoy en filosofía de la educación y ya tengo la plaza en la universidad, pero si tuviera que decir cuál es la esencia pedagógica que ha configurado mi visión de la filosofía de la educación, sin lugar a dudas ha sido la interacción con alumnos de la ESO y de bachillerato, de todo tipo. Cuando digo de todo tipo es lugares muy difíciles como la Línea de la Concepción, donde estuve 3 años de jefe de estudios, capitales como Córdoba, donde estuve 2 años de salesianos. Y es algo que me duele porque en los currículum, cuando te lo dicen, te ponen siempre como profesor de universidad, doctor, ensayista, pero se le olvida decir que he estado construyendo una identidad pedagógica en la realidad del aula durante 20 años. Así es que, bueno, hago ese apunte, que es verdad que no os he dicho al principio, y comienzo con el título de esta ponencia, ¿no?, que tiene mucho que ver con
la frase, el lema que habéis elegido, este lema precioso, junto cuidamos el futuro, que cuando lo vi me pareció de un acierto muy próximo a todo lo que yo hago, pero de un acierto necesario. No solamente es que se acierta hacia dónde se va a dirigir los 3 días que vais a tener aquí de encuentros, sino hacia dónde vamos a configurar la idea de esas 3 categorías. Juntarnos, es decir, no se puede configurar la idea de futuro sin que haya social. Segundo, cuidado. Cuidamos viene del latín cogitare, y cogitare significa pensar. Cuidar es pensar. Y esto en filosofía es esencial. Todos recordáis cogito ergo sum, pienso luego existo. Bueno, pues el pensamiento es el cuidado. Y cuando uno tiene un pensamiento aseado, un pensamiento cuidadoso, va al detalle de los procesos que tienen que ver con la integración de los contextos y las circunstancias. Luego, en el fondo, lo que estáis diciendo aquí es que cuidamos el futuro es pensamos el futuro. Y el futuro es una de las categorías que yo más reclamo cuando trabajo pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque llevamos un tiempo, especialmente a nuestros jóvenes, dándoles mensajes que están preñados de negatividad en torno a la configuración de la idea de futuro. Es decir, el futuro aparece como un lugar lóbrego, problemático, con esas cuestiones que este libro, que recomiendo que si queréis tener una visión bastante buena sobre cuáles son las problemáticas contemporáneas que se tienen que enfocar inmediatamente y a medio plazo, el libro está muy bien, es un poco denso, es verdad en la lectura, pero hace un análisis sobre el futuro inmediato y los problemas que tenemos que atajar desde lo real. La primera, ayer se habló aquí de la crisis climática, cómo trabajarla en el aula, no voy a entrar ahí. Sí voy a tratar las otras, la pandemia de soledad, la desigualdad, la crisis de cuidados, que está a la orden del día, pero sobre todo la última, la crisis tecnológica. ¿Por qué la categoría de futuro me interesa tanto y por qué me alegré cuando vi que estaba en el lema? Casi todo lo que tiene que ver con la configuración del futuro, a día de hoy, no se sabe. Ayer decía Gregorio Luri lo de los trabajos del futuro, que no se ha buscado el dato literalmente porque nadie puede tener una prospección del futuro con fiabilidad. Sí te pueden hacer, como diría, proyecciones verosímiles, pero no veraces. Y la verosimilitud significa que parece verdadero o que te pueden advertir. Pero claro, cada vez que empezamos a decir a la gente joven que hay una crisis climática, que el trabajo está muy mal, que se tienen que esforzar constantemente para hacer lo mejor que puedan, desarrollar todas esas competencias porque hay un problema también en el ascensor social que ya no sube, y todos esos mensajes van configurando una idea de futuro que a día de hoy ninguno de los que estamos aquí sabemos cómo va a ser. Y los que nos dedicamos a la educación no podemos consentir que pergeñe la idea de un futuro lóbrego lo que se dice en los medios de comunicación. Y a mí esto me soliventa constantemente cada vez que se habla de la categoría de futuro, porque cuando yo tenía la edad de ellos, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, tú mirabas el futuro como un lugar donde, entre comillas, te apetecía habitar lo antes posible. Es decir, tú sabías que el futuro era ese ideal que provocaba en ti un apetito de hábito a la hora de decir, voy a través de mi trabajo diario, llegar lo antes posible a ese espacio. Ahora parece que nadie quiere llegar al futuro y es un espacio de construcción. De todas esas crisis, voy a comenzar con la última, la crisis tecnológica. Este estudio salió a principios de este mes. Se publicó en algunos medios de comunicación, es un estudio interesante, es verdad que tiene una base científica muy fuerte, pero con muy poca masa de estudio, porque fueron 46 alumnos, si mal no recuerdo, 45, lo dividen en 3 grupos y le van diciendo algo muy sencillo. Mira, un grupo va a hacer un ensayo sin ChatGPT 4 y sin Internet, le pongo un ensayo y tienen que elaborar el ensayo en un tiempo. A otro grupo le digo, solo podéis utilizar buscadores como Google. Y al tercero le dicen tiene la inteligencia artificial para trabajar el ensayo, ¿no? Y le fueron midiendo las conexiones cerebrales, fueron evaluando los ensayos, qué nota se le ponía a cada uno, profesores que no sabían quién lo había hecho, y luego fueron haciéndole intervenciones de preguntas y respuestas para ver cómo habían consolidado el aprendizaje. ¿Qué es lo que descubren en ese ensayo? Bueno, pues los principales hallazgos, no me interesa mucho el primero, que es la carga cognitiva, me interesa mucho el segundo cuadro que tenéis ahí. Los textos que se elaboraron con inteligencia artificial, es decir, los alumnos que lo utilizaron constantemente para hacer el ensayo, lo que encontraron fue, primero, que había menos diversidad léxica, y el léxico es preocupante. Ayer habló Gregorio Luri de esto, pero bueno, yo tengo una pelea con muchas editoriales también cuando eliminan el vocabulario de los libros de texto en las acotaciones que había antes paralelas.
Decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tú no tienes el vocabulario como instrumento para los procesos, es muy difícil que puedas tener un proceso de pensamiento que tenga cierta riqueza. La segunda, la baja capacidad para recordar. Tú haces el ensayo con el ChatGPT 4, luego lo tienes que defender, pero cuando pasan 15 minutos y le vuelven a hacer las preguntas, resulta que los procesos de memorización se van deslavazando. Y el tercero, y el más curioso de todo, es el sentido de la autoría. Es decir, no sienten propiedad intelectual en esto. Bueno, pues esto ya sabéis que está a la orden del día. No os quiero contar lo que está pasando en la universidad. O sea, este ha sido... ¿Qué está rozando con la barba? Venga, intento separarlo yo. Si me dais un toquecito si molesta, ¿vale? Que yo estoy metido en mi cabeza con mi narrativa y de esto no me entero. En la facultad, este año, por ejemplo, hemos tenido que quitar, yo por lo menos lo he hecho, todas pantallas de los procesos de trabajo en el aula para ver si la producción intelectual que hacían era suya o venía del ChatGPT 4. Cuando tienes un grupo de alumnos muy grande y están haciendo prácticas durante 1 hora y media sobre un texto y tienen que trabajar una unidad didáctica o una situación de aprendizaje y tienen que estructurarla, si le das el ChatGPT 4 en menos de 25 minutos lo han hecho, lo han copiado, le han modificado 2 cosas y te la entregan, ¿no? Claro, hasta ahora no me parecía... O sea, yo tengo la sensación de que tenemos que enseñar a sacar el máximo provecho de esto. Esto es mi sensación, hay que hacerlo. El cómo hay que hacerlo es un reto que tenemos por delante inmenso. Pero desde luego lo que sí estoy percibiendo en las entrevistas personales que le hago luego es que los procesos de reflexión, mi sensación, y no es un dato científico, mi sensación es que están bajando los procesos reflexivos. Porque el ChatGPT 4 empieza a darle todo el proceso. Ellos hacen la pregunta o le dan el prompt, cogen la respuesta, pero no procesan. Lo que hacen es revisar, estructurar y a partir de ahí intentar hacer que eso, entre comillas, sea digerible para el profesor. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho que estemos delegando todos los procesos de pensamiento en la máquina sin que después nosotros tengamos que enfrentarnos a las problemáticas. ¿Cómo enfrentarnos a esos retos que venían al principio? Bueno, ya sabéis, la definición de educación se sigue peleando hoy en día por el origen etimológico. Educare o educere, educare tiene que ver con conducir y guiar y tiene mucho que ver con las pedagogías clásicas que la comunidad, familia, vecinos, medios de comunicación, conducían al niño hacia el lugar que se consideraba más relevante en esos procesos y esto tiene mucho que ver con que el foco se ponga en la comunidad como proceso cognitivo. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Estimulamos los procesos cognitivos desde la comunidad y conducimos al niño. Y luego están las nuevas pedagogías que situaron al niño en el centro. Educere significa nutrir, alimentar. Y ahí se sitúa al niño en el centro y todos alrededor de él proceden a adaptar los procesos cognitivos al niño. Ni una ni otra. Ni una ni otra. Es decir, es verdad que hay situaciones, ya lo sabemos, en las que tenemos que singularizar las metodologías de enseñanza porque nuestros alumnos tienen una singularidad especial y por lo tanto tienes que hacer adaptaciones curriculares, pero sí es cierto que si volcamos todos los procesos cognitivos y de aprendizaje a la concepción paidocentrista, paido significa niño, y cuando el niño está en el centro todos nos ponemos alrededor de él y no adaptamos, si hacemos eso tenemos una problemática que veremos más adelante con la legitimidad de los que nos dedicamos a la enseñanza que no está en su mejor momento a nivel social. Esto luego Héctor seguramente tenga más capacidad que yo para contaros hasta qué punto podemos hablar de que la pedagogía es una ciencia. Yo llevo peleándome con mi facultad de Ciencias de la Educación desde que estoy allí, 6 años, no me han hecho caso y yo creo que no me lo van a hacer, pero la pelea la tengo a nivel público allá donde voy, y es que hasta no hace mucho la facultad se llamaba de Magisterio. Facultad de Magisterio. Y de unos años acá decidieron llamarla Ciencias de la Educación. Esto ha pasado en algunos sitios. En periodismo ya no es la Facultad de Periodismo, ahora es la Facultad de Ciencias de la Información. Es decir, se le pone la palabra ciencia a cualquier tipo de conocimiento para darle una especie de legitimación que aparentemente no se tiene. Es decir, claro, cuando en Ciencias de la Educación se hace esto, a mí me despierta cierto pudor el tener que decirle, bueno, el maestro o la maestra cuando cierra el aula, generalmente
tiene una legitimidad absoluta y control sobre lo que hace allí, y todas las pedagogías que se le puedan estar enseñando, si sabe que no le funcionan, la deja fuera del aula e interacciona con sus códigos de experiencia porque conoce muy bien a sus alumnos, sus contactos y sus circunstancias. Y eso, en numerosas ocasiones, lo dijo Jacques Gregorio, no es extrapolable a otros sitios. Yo puedo poner sobre un estudio académico lo que hacemos, decir qué resultado ha tenido y luego vosotros podéis intentarlo. Y que salga o no salga, que funcione o no funcione, pues no es una ciencia exacta. Luego, la diferencia en que está, bueno, ahí le dije a ChatGPT 4 que me dibujase cómo se daba clase en Grecia y cómo se daba clase en el siglo XIX y hizo esos diseños, ChatGPT 4. ¿Qué es lo que quiero que veáis? A ver, cuando Platón funda la Academia, siglo V antes de Jesucristo, Platón, cuando recibe a los alumnos, le da unos textos iniciales, generalmente le daba el banquete, es decir, diálogos filosóficos muy bonitos, muy sencillos. Los alumnos memorizaban el texto, lo declamaban en voz alta y luego se entablaba una discusión sobre los contenidos. Recibo un texto, lo memorizo, lo declamo en voz alta y hacemos una discusión. Siglo V antes de Jesucristo. Te vas a Kant o te metes en el siglo XX con Bertrand Russell, un filósofo matemático excepcional, premio Nobel de Literatura, y ves su metodología de trabajo y curiosamente es casi igual. Hay unos textos, hay unos procesos y hay una evaluación que tiene que ver con esos procesos. Llega el siglo XX, finales del XX, llega Internet y empezamos a sentir que esa metodología de trabajo que durante 2500 años más o menos ha permanecido impertérrita, con los nuevos pedagogos empiezan a escuchar frases como ¿cómo vamos a dar clase? ¿Cómo vamos a dar clase a alumnos del siglo XXI con metodologías del siglo XIX? ¿Cómo vamos a usar la pizarra? Es anticuado. ¿Cómo lo vamos a sentar todos en fila, en silla? ¿Cómo? Dice, bueno, esa pregunta, ¿qué legitimidad tiene cuando miras la historia de la pedagogía? Porque lo que Platón hacía en el siglo V antes de Jesucristo no tiene mucho que ver con lo que hacía Bertrand Russell o con lo que hacía Kant, y el mundo había cambiado de paradigmas constantemente. Es decir, el mundo de Bertrand Russell o el mundo de Kant no tenía nada que ver con el mundo de Platón, pero nada que ver. ¿Había revoluciones que habían cambiado el mundo? Sin duda, la revolución científica, la imprenta, la luz, pues imaginaros si había cambiado el mundo. Pero no cambió la metodología pedagógica. No cambió. Y esto es lo que nosotros llevamos escuchando un tiempo. Son familiares a muchos de nosotros. El aprendizaje basado en proyectos, cooperativos, etc. Gamificación, bueno, gamificación la he puesto, pero tendría que haber sido ludificación, que es la palabra española que me parece mucho más bonita. Pero en cualquier caso, todas estas son familiares. Absolutamente todas. No significa que sean malas. Lo que significa es que tenemos que tener, y lo que quiero dejar para el proceso de reflexión vuestra es hasta qué punto hay una legitimidad en los procesos de innovación educativa cuando nosotros no tenemos la certeza de que esa innovación, en el contexto en el que nosotros estamos trabajando, puede funcionar, ¿no? Ayer tuve una reunión con alguien que está diseñando colegios para México y estaba obsesionado con meter inteligencia artificial para ir eliminando recursos humanos porque quieren invertir mucho dinero en una inteligencia artificial y muy poco en personal. Claro, desde esa perspectiva me parecía una locura entrar en las innovaciones. Me decían, vamos a comprar un colegio para que vosotros, somos un equipo, ¿no? Nos decía, para que vosotros experimentéis con las nuevas metodologías. Yo le decía, pero bueno, ¿y los del colegio, que eran 1.200 alumnos, experimentamos con ellos? Y si la cosa va mal, entonces esos 1.500 alumnos, ¿qué hacemos con ellos después? Porque esto, cuando tú innovas en educación y lo haces sin tener una base científica importante y sin tener el criterio claro, las personas que sufren la innovación o donde recae esa innovación, luego pueden tener consecuencias. Esto pasó en Francia hace 3 años y es que al final volvieron a lo de siempre. Porque los resultados que le estaba dando en PISA y generalmente también las cuestiones relacionadas con la disciplina hicieron que volvieran a lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Lectura en voz alta, que quizás no sea el mejor método, que se ha descubierto que la lectura por pares es más eficaz, ¿vale? Pues lectura por pares, luego cálculo mental y dictado. Dictado todos los días, por ley, es decir, todos los días tenemos que hacer esto. Claro, esto te da mucho que pensar sobre hacia dónde nos dirigimos en los procesos innovadores. Ayer hablaba en la conferencia de Gregorio de lo bueno y lo nuevo. Yo lo he llamado neofilia. Neofilia significa, neo significa nuevo, filia significa amor. Que hay un amor a la novedad, no me cabe duda.
Antes de dejar secundaria, yo estaba dando curso de formación en el Centro del Profesorado de Córdoba. Yo ofertaba el curso de formación, pensamiento crítico, metodología y trabajo en el aula. ¿Cuántos se matriculaban? 20 profesores. Y me decían, José Carlos, si es que tenemos listas de espera, 150 en coaching educativo. Se ha ofertado un curso de coaching educativo, 150. Es que tenemos lista de espera en mindfulness en el aula, 150. Es que tenemos... Y claro, el docente ve todas esas cuestiones que le provocan un entusiasmo renovador de su vocación y lo nuevo se convierte en un lugar para experimentar. Y lo entiendo, lo entiendo. Pero es verdad que en algunos países han tenido que dar vuelta atrás. Mirad, voy a desglosar un poco el informe PISA último. He hecho también un análisis de los previos, no me voy a meter hoy en todos los anteriores, pero en el PISA último dice cosas que son muy buenas. Muy buenas, somos muy negativos con algunas cuestiones, pero si miráis el porcentaje que había de abandono educativo en el 2004 y el que tenemos a día de hoy, el porcentaje educativo está muy bien. Si miráis las estadísticas que tenemos, es verdad que si lo hiciéramos en comparación con los años anteriores, como hizo Gregorio, daría un bajón anímico importante, como pasó ayer. Pero si lo miramos en cómo están los procesos sociales a nivel global, estamos en una media de la OCDE en muchas de las cuestiones que estamos trabajando. Las estadísticas, ya lo sabéis, si seguís a los políticos, ya sabéis que las estadísticas las puedes adaptar a lo que tú quieras. O sea que puedes utilizarlas para llevarlas a tu terreno sin ningún problema. Yo las he utilizado para dar un hálito de esperanza para decir, oye, que no está la cosa tan mal, Ahora bien, ¿hay fracaso escolar? Sí hay fracaso escolar. En el informe PISA es verdad que tienen muy claro hacia dónde se dirigen los procesos de fracaso escolar. El primero y el más básico tiene que ver no con nosotros, no con lo que nosotros podamos hacer en el aula ni cómo configuramos la estancia de nuestros chiquitos en los colegios, sino con el nivel socioeconómico de los padres. Es la fuente número 1 de fracaso escolar. Claro, en muchos sentidos, esto repercute también luego en los procesos. Ya se sabe, decía el informe PISA del 2018 y se ha prolongado después, que los alumnos que en su casa tienen más de 200 libros, los tienen físicamente, la competencia lingüística supera 23 puntos a los que no lo tienen, es decir, casi un año a los que no tienen libros en su casa, a los que no tienen libros físicamente. Y esto tiene también que ver con el nivel cultural que los padres desarrollan. La probabilidad de bajo rendimiento, por lo tanto, es mucho mayor como dice abajo, los estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen, fíjense ustedes el dato, 5,6% de que su resultado sea más bajo, es decir, es una barbaridad. ¿A dónde dirigimos entonces los esfuerzos educativos cuando tenemos las desigualdades grandes dentro de un aula? Bueno, ahí en el informe PISA lo que te dice es que la base principal en el 2022, ¿vale? La base principal es intentar que la proporción de alumnos de niveles bajos suba. Vosotros tenéis aulas de 25, 30 y supongo que si estáis en bachillerato, algunos 35 alumnos, ¿vale? Bueno, pues dentro del aula, si queréis que mejore, tenemos que trabajar con los que van peor. Este libro es un libro que habla de fútbol. Yo soy muy futbolero, pero es un libro maravilloso cuando habla de las estadísticas y de los equipos. Y voy a hacer una analogía que es una de las bases del pensamiento creativo. Dicen en el libro que cuando tú tienes un equipo de 5 personas, como por ejemplo en el baloncesto, y tienes que poner todos los recursos para que el equipo gane, la inversión que tienes que hacer, lo tienes que hacer en 2 personas, las 2 mejores. Es decir, si tú tienes a Michael Jordan y a Scottie Pippen, o a Magic Johnson y a Abdul-Jabbar, tú pon la pasta para que entrenen más y que sean mejores. Porque teniendo los otros 3 que le acompañan, la probabilidad de éxito es muy alta. Es decir, cuando tenemos equipos muy pequeñitos, que son de 5 personas o menos, donde haya un crack, ahí tienes que poner toda la pasta, o todo el esfuerzo, o toda la atención para que el equipo supere. Ahora bien, cuando se pusieron a estudiar el fútbol, dijeron, vamos a ver, para que un equipo de fútbol que son 11 mejore, ¿dónde tenemos que poner la atención y los recursos? Y descubrieron algo muy básico. Dijeron, pues tenemos que hacerlo en las líneas más débiles. ¿Cuáles son las líneas más débiles? Dice, pues no sé, tú descúbrelas en tu equipo. ¿Cuál es tu línea más débil? Y lo digo para los que manejáis equipos humanos, ¿hasta dónde tendríamos que reforzar la línea débil? Dice, cuando el equipo supera, creo que eran 8 personas, si tú tienes a alguien que es muy bueno y es un crack, te puede meter un gol. Pero si la defensa es un coladero, olvídate, no meterá tantos como le meterán a él. Si el portero es un coladero, pasará exactamente igual. Luego, ¿qué es lo que comprobaron estadísticamente? Comprobaron que los equipos que reforzaban las líneas débiles eran más exitosos que aquellos que se centraban en comprar jugadores franquicia, aquellos que hacían que tuviesen jugadores muy buenos. Es una manera de entender que en la clase
mejorará mucho cuando los que estén en los procesos de aprendizaje más bajos le dediquemos tiempo y atención y los subamos a un nivel medio, porque es como la clase social. Es decir, si queremos que la sociedad mejore, tú no puedes darle recursos a los que están por encima, sino que tienes que hacer que la clase baja suba a clase media, porque mientras más clase media haya, más posibilidad hay de crecimiento. Esto con respecto a la desproporción. ¿Dónde fue el único dato en el que los que tenían procesos socioeconómicos bajos consiguieron reducir la distancia con los que tenían socioeconomía mucho más alta? Pues en el pensamiento creativo. En la competencia lingüística, la competencia matemática, la competencia científica, los niños que vienen de colegios con un nivel socioeconómico alto le sacaban mucha diferencia a los niños que venían de colegios con nivel socioeconómico bajo. ¿Cuál fue la única en la que esa diferencia no fue grande? En la competencia creativa. En el 2022, PISA decide meter por primera vez la creatividad como modelo evaluable. Esto es algo casi surrealista, porque tuvieron que definir qué significa la creatividad, cómo se evalúa y cuáles son las metodologías de trabajo. Nosotros estamos implementando algo de esto en SM, hemos estado 1 año y medio trabajando también pensamiento crítico que tiene como fundamento la creatividad, ¿no? Bueno, pues así definió PISA la creatividad, la capacidad de generar, evaluar y mejorar ideas para producir soluciones efectivas y originales. Es decir, no tiene nada que ver con la imaginación per se, que también, sino con algo que sea efectivo. Y la evaluaron, si miran dentro del circulito, la evaluaron con 3 modelos muy singulares. Primero, queremos que nuestros alumnos generen ideas distintas dentro de un nicho. Segundo, queremos que generen ideas creativas. Es decir, ¿qué queremos? Que sean divergentes, ideas divergentes, que sean ideas creativas. Y tercero, que yo les ponga una situación y les digan cómo se puede mejorar esto. Son 3 maneras de trabajar la creatividad muy eficaces que de alguna manera intentaron evaluar. ¿Y qué descubrieron? Pues que los niños pobres, los que tenían menos recursos socioeconómicos, eran mejores en creatividad que en cualquier otra competencia que había. Hay un refrán español que dice: más sabe un necesitado que un abogado. Y es que la necesidad agudiza el ingenio en muchos sentidos. Y muchos de estos niños son niños que se pasan mucho tiempo fuera de casa sin metodologías de trabajo académica. Y eso les dio como resultado que todas las problemáticas relacionadas con la creatividad tuvieran un mejor puntuaje. Rutinas de pensamiento visual, que es algo que nosotros hemos implementado también en SM. Bueno, cuando tú trabajas la creatividad, aquí hay algunas, ¿vale? Están cogidas del proyecto Cero, de Richard, de Chori y Marson, que son, abajo tenéis las fuentes por si alguien quiere trabajar muchas más rutinas de pensamiento. Pero si miráis en la diapositiva, a la izquierda, arriba en el círculo gris, te decían que trabajaban la expresión escrita, la expresión visual en el círculo gris, la relación de problemas sociales y la resolución de problemas científicos. Es decir, ¿cómo le pusieron exámenes? Pues le ponían, por ejemplo, un bosque, una fotografía de un bosque en el examen de PISA y le decían: imagínate 5 situaciones diferentes, 5 comienzos de historia diferentes utilizando esta diapositiva. Entonces tenían que interpretar la diapositiva con 5 comienzos completamente diferentes, ¿no? Y luego había rutina de pensamiento, interpretación de imágenes. Bueno, pues esto que se puede trabajar en el aula implica de alguna manera que nosotros implementemos en nuestros alumnos maneras de ver imágenes, que a mí esto me obsesiona cada vez más porque su mundo tiene una narrativa visual digital. 5 horas de consumo media de pantalla implica 5 horas mirando unos códigos digitales que están muy alejados del plano de lo real. Entonces, claro, no tiene sentido, y yo llevo denunciando esto ya mucho tiempo, que abandonemos la educación de la mirada del niño en un mundo en el que está mirando 5 horas una pantalla. Y los códigos que la pantalla le está filtrando están condicionando su subjetividad, están condicionando su cosmovisión. Y sin embargo, en los procesos educativos no estamos trabajando esa pedagogía de la mirada, es decir, no estamos educando la mirada. A mí esto me parece que es un crimen pedagógico, y lo digo allí donde voy. O empezamos a trabajar rutina de pensamiento visual en el aula, o estamos dejando que los códigos de lo digital estén configurando sus subjetividades. Y esto está causando problemas enormes. Es decir, nadie se le ha ocurrido meter esto, nosotros lo estamos haciendo ya en SM, pero a nadie se le ha ocurrido meter esto como una esencia de trabajo en primaria, sabiendo que están todo el día mirando pantallas. Me gusta mucho la mitología, ¿no? Y claro,
cuando tú dices, ¿cómo trabajas la creatividad en el aula? Bueno, hay muchas maneras, los ejemplos desde pensamiento divergente hasta pensamiento creativo o mejora de ideas son fáciles de poner en un texto, es decir, tú le puedes poner, pues yo qué sé, una de las situaciones que le pusieron en PISA fue, ¿cómo mejorarías la contaminación cómo mejorarías el índice de contaminación de tu barrio? Es decir, perdón, ¿cómo evitarías? Es decir, ¿cómo bajarías el índice de contaminación de tu barrio? Dame soluciones originales, ¿no? Oye, pues los chicos hicieron respuestas muy curiosas, como por ejemplo, bueno, pues cogería un WhatsApp de madres y padres y cada día uno en el coche llevaría a 5 en vez de que 5 padres llevaran a sus niños en el coche. Dices, joder, pero ese es creativo, es creativísimo. O sea, ha decidido el niño que en vez de que cada padre y cada madre lleve a su niño en el cole a tal, pues cada día se encarga uno de montar a 5 y ahorra combustible, ahorra contaminación dentro de ese proceso. Bueno, pues así se trabaja la creatividad en muchos sitios. Pero sí hay una esencia creativa que tiene un fundamento epistemológico. Los griegos, ahí tenéis las musas. Las musas, son 9 musas en Grecia, eran las que inspiraban a los que se suponía que eran realmente creativos, que eran los músicos, los artistas, los literatos, pero cuidado, las musas también son de astronomía, de ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, los griegos hablan de retórica, de oratoria, de astronomía. Luego, para los griegos, todas esas musas procedían de una madre, y la madre era Mnemosine. Mnemosine es la diosa de la memoria, de la memoria. Mnemosine se acuesta con Zeus, el dios más poderoso del mundo. Entonces, cuando del poder y de la fuerza se une la memoria, aparece la musa, es decir, que aparece la creatividad y la inspiración. No podemos ser creativos sin contenidos mentales. Si no dotamos a los alumnos de contenidos mentales, su capacidad creativa es muy pobre. ¿Y eso qué implica? Que el conocimiento es importante. Que las competencias están muy bien, pero una competencia no se puede desarrollar si el alumno no tiene contenidos con los que competir. Así es que la memorización, Mnemosine, la memorización es una de las esencias de la creatividad. Y puedo poneros aquí miles de ejemplos en torno a cómo Conan Doyle, cuando utiliza a Sherlock Holmes en su historia, lo que pone a un Sherlock Holmes que se sabe todos los contenidos más divergentes en su cabeza y de repente en un caso es capaz de confluir todos esos contenidos en una respuesta creativa para saber quién es el asesino o qué ha pasado en ese caso. Pero que las personas creativas son creativas no solamente en contenidos mentales, son creativas en los procesos de construcción de la personalidad o de las relaciones sociales. Si trabajáis la creatividad, que no es un don, que esto no es algo innato que te viene, no, se puede trabajar en el aula. Hay gente que nace con más talento y es verdad que lo desarrollará mejor, pero que se puede trabajar la creatividad porque implica también que cuando tienes un problema con tu pareja y no has conseguido solucionarlo de una manera, si eres creativo buscas alternativas a ese proceso de solución. Y cuando tienes un problema con un amigo, buscas soluciones alternativas porque eres creativo con tu amigo. Es decir, la creatividad se entrena no solamente como una capacidad epistemológica, sino de múltiples formas dentro y fuera del aula. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo protopensamiento, que es una de las esencias del pensamiento crítico. Es decir, asombro, curiosidad y cuestionamiento, lo llevo diciendo desde hace ya muchísimos años. La capacidad de asombro en filosofía es la esencia del inicio del pensamiento. ¿Hace cuánto que nuestros alumnos no se asombran de nada? Pero si hablo de los adultos estamos en lo mismo. Es decir, en una sociedad saturada de estímulos, el asombro ha hecho mutis por el foro. Y de hecho lo que estamos viendo es que cada vez se consumen contenidos más extremos buscando que haya un impacto emocional en el sujeto porque está anestesiado de los procesos de asombro. Y recuperar la manera de mirar la vida a través de la curiosidad o del asombro es algo que se tiene que hacer dentro del aula en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, que tú a un niño le pongas un girasol en la ventana por la mañana en infantil y se fijen que el girasol está mirando para un lado y que cuando son las 2 de la tarde se fijen que ha vuelto el girasol a mirar hacia otro sitio y que descubran asombrosamente que se ha movido pero no se han dado cuenta, es una manera de entender que vamos a reconfigurar la mirada a lo cotidiano para que empiecen a tener curiosidad. La curiosidad es la esencia del progreso. Y en un mundo donde la pantalla está sometiendo los procesos atencionales de nuestros niños, hemos sustituido la curiosidad por el entretenimiento. Cada vez están más entretenidos y cada vez activan menos curiosidad. Y la última es la pedagogía de la pregunta, el cuestionamiento. Creo que no me quemo si pongo la mano en el fuego aquí y digo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido a
profesoras o profesores que nos hayan enseñado a hacer una buena pregunta. No ha habido ninguna asignatura que haya puesto el foco en la pregunta. Todas las asignaturas en primaria, secundaria, infantil y la universidad han puesto el foco en la respuesta. Es decir, ¿qué nos evalúan? La respuesta. ¿Qué se da por hecho? Que sabemos preguntar. ¿Y por qué sabemos preguntar? Porque nos han enseñado los pronombres interrogativos. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y dónde? No es cierto. Una buena pregunta configura múltiples variables que implican abrir el diálogo, tomar conciencia de las oquedades intelectuales que tienes a partir de una curiosidad innata, hacer que la otra persona te interpele sobre una base de sesgo que tiene y no te había dado cuenta, y con esa pregunta activa la curiosidad sobre tu sesgo y empiezas a investigar. Hay que aprender a hacer buenas preguntas y hay que educar a los niños a que hagan buenas preguntas y las distingan, las que son buenas de las que no son buenas. ¿Por qué? Porque incluso a día de hoy, si queremos ser pragmáticos, utilizar el chat GPT-4 o cualquier inteligencia artificial conlleva diseñar un prompt que sea lo mejor posible. La pregunta se va a configurar como una de las esencias del trabajo intelectual en los próximos años. Hay que trabajar la pedagogía de la pregunta. No sabemos hacer buenas preguntas. ¿Alguna evidencia? Mirad, este libro se publicó este año, bueno, ayer lo mencionó al autor, John Hattie era uno de los autores que aparecían en el estudio de Gregorio, pero lo que ha publicado Hattie sobre los metadatos en educación es una barbaridad. O sea, esto que tenéis aquí es una locura de datos. Yo me lo descargué, creo que fue en febrero, cosas así, lo compré la parte del PDF y es miles y miles y miles de datos relacionados con educación. ¿Qué es lo que me interesaba extraer a mí para la conferencia de hoy? Bueno, pues he intentado poner sobre el tapete lo que a mí me parece más relevante lo que hacemos en el aula, que es el feedback, la retroalimentación que le damos al alumno. ¿Qué es lo que dicen estos datos sobre este tema? Es decir, la relación dentro del aula de lo que hacen nuestros alumnos y cómo nosotros interaccionamos con ellos en la retroalimentación. Pues fijar los porcentajes. Esto es una correlación. Es una correlación que a partir de 0,5 la correlación se considera relativamente buena. Si ya tenemos un 0,75 es que la correlación es altísima, es decir, que funciona más o menos bien, creemos. Bueno, pues lo más importante para los alumnos en esos procesos es que el profesor o la profesora le dé una buena retroalimentación al trabajo que está haciendo. Lo pone en la mitad, feedback efectivo, proporcionar retroalimentación clara y específica del aprendizaje y de los errores. Luego hay otras que no están mal, como por ejemplo que ellos aprendan, en la número 1 de todos, con 0,62, enseñar al alumno a planificar, monitorear y autoevaluarse. Esto sí os lo aconsejo, si no lo hacéis, yo llevo haciéndolo 25 años. Cada trabajo que se entregue, cada examen que se entregue, cada ejercicio que se entregue, tiene al final una cosa que se llama autoevaluación, donde el alumno tiene que crear una narrativa justificando cómo cree que le ha salido ese trabajo o cómo se evalúa a él y cómo lo argumenta. Y ya veréis, sorprendentemente, que a medida que se acostumbren, lo que vosotros percibís del trabajo no se diferencia mucho de cómo ellos han percibido el resultado de su trabajo, ¿no? Bueno, pues es muy efectivo. Yo es verdad que cuando estaba en bachillerato lo hacía con trampa, porque le decía, si la nota que yo os pongo supera la vuestra, no pasa nada. Pero si la nota que vosotros ponéis supera en 2 puntos la mía, os bajo medio punto. Entonces, claro, los alumnos estaban siempre temerosos de que ¿qué le daba como premio? Le decía, si la nota que yo os pongo se aproxima a la vuestra y la diferencia es de 0,25, os subo medio punto. Es decir, si yo te pongo un 5 y tú te has puesto un 5,25, te subo a 5,5. Y le daba ese premio para que vean que hay eficacia. Porque claro, el que no se quiere complicar se pone un 0 y ya está. Dice, bueno, me pongo un 0 y así nunca va. Pero si quieres el premio, pues pones una nota, 2 puntos de margen. Es verdad que a lo largo de la historia he tenido muy poca gente que se haya autoevaluado muy por encima de lo que yo le evaluaba. Te puedes equivocar 1,5 puntos, pero a partir de 2, es decir, si yo te pongo un 6 y tú te pones un 9, algo va mal. Algo va mal, es decir, te estás percibiendo mal o me estás intentando engañar, ¿no? Y funciona muy bien, porque si se percibe mal ya detectas que el alumno tiene una autopercepción de sus procesos o de lo que ha aprendido y de cómo se ha evaluado, y hay algo que está fallando en cómo tú te comunicas y cómo se comunica él. Es muy práctico, ¿eh? ¿Cómo es un feedback efectivo? Bueno, es muy rápido, no me paro demasiado, pero está verdad que me interesa mucho que sea muy concreto, pero sobre todo que esté indicando los pasos. Mira, el siguiente paso aquí tendrías que haber hecho el análisis de esta manera. El resultado lo tienes que presentar de una manera más clara. El ejemplo te falta, ponme un ejemplo, ¿vale? Pero, sobre todo, la última de todas, no tiene que percibir que lo estás calificando. No tiene que percibir que lo estás calificando, sino que estamos evaluando. Es decir,
el proceso es lo que te estoy evaluando, estamos haciendo que mejores, estoy contigo y lo hago de manera inmediata. Es decir, no lo puedo hacer 2 semanas después de lo que me ha hecho. Si mientras más proximidad haya en lo que acaba de entregar y lo que tú le digas está en lo inmediato, entonces el alumno lo percibe como una ayuda en sus procesos de aprendizaje y es súper eficaz en estas cuestiones. Este es el tema tabú en todos los congresos de educación a los que vamos, pero sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Educación. La disciplina. ¿Qué dicen los estudios de Hattie? Pues los estudios de Hattie dicen algo que todos los que estéis aquí sabéis, aunque no lo podamos decir porque es políticamente incorrecto hablar de autoridad y de disciplina, cosa que a mí últimamente ya me empieza a importar bien poco. Sin disciplina es muy difícil los procesos de aprendizaje. Pasamos entre el 15 y el 20% mandando a callar en el aula, mandando sentar, poniendo orden. Cuando multiplica eso por las horas de trabajo, pues imaginaros lo que se pierde a lo largo de la semana. Es decir, que a lo largo de la semana pierdes casi un día mandando callar, intentando poner orden. ¿Qué relación tiene la disciplina con los resultados académicos? Pues ahí lo tenéis, el 30% de los resultados se explica por un buen clima. No significa que estemos hablando de disciplina militar, sino de un buen clima de trabajo en el aula. Yo acabo la facultad, le estoy dando clase a alumnos de cuarto de Ciencias de la Educación de Primaria y doy clase en el máster de formación del profesorado, es decir, a los profesores de secundaria que opositan, les doy clase desde hace 12 años. No hay un solo módulo, ni uno en el máster, ni uno en la carrera de Ciencias de la Educación, en primaria o en infantil, que trate el tema de la disciplina. Ninguno. Y si habéis estudiado magisterio o habéis hecho las carreras de secundaria o el máster, seguramente habéis salido de allí sin que nadie os diga la importancia que tiene la disciplina, posibles técnicas o alternativas o metodologías para trabajar la disciplina, porque es un tema que parece que se da por hecho o que no se debe de tratar porque causa cierto malestar en algunos ámbitos. No tiene nada que ver. Los resultados académicos lo tienen muy claro. Las escuelas exitosas, os he traído unas pocas para que las veáis, quizás las más importantes del mundo. Ayer se habló de Singapur y del método matemático. Las escuelas KIPP son públicas en Estados Unidos y también funcionan muy bien. Cada una tiene una serie de características. ¿Pero por qué las he traído? Bueno, pues porque lo que he hecho es intentar buscar patrones que tienen las escuelas exitosas en el mundo. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cómo trabajan? ¿Qué tienen de fondo? Bueno, pues me he ido a Finlandia, a Singapur y a Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, he intentado coger culturas diferentes, maneras de entender la vida distintas. Y cuando extraigo el sesgo, o los patrones más bien, de trabajo, me encuentro con lo siguiente. Lo primero para ellos, el conocimiento. Es decir, todas estas escuelas son exigentes en contenidos y evaluaciones de contenidos. Para ellos es fundamental que sus alumnos tengan conocimientos. Esos conocimientos después se desarrollarán con procesos. Pero la segunda cuestión tiene que ver con la disciplina y el ambiente en el aula, empezando desde que entran por el umbral del colegio hasta que salen de ese umbral. El buenos días, el orden, pero empezando también con el profesorado, ¿eh? O sea, todo de una manera literalmente cuidada, muy cuidadosa. Luego, lo que parece fundamental es que si somos docentes pensemos que nuestros alumnos van a tener procesos de mejora sí o sí y las expectativas sean altas, ¿no? Esto se llama también la autoeficacia, es decir, que el alumno perciba que hay una posibilidad de mejora y que también perciba que dentro de su contexto académico perciben que puede mejorar, porque esa autoeficacia hace que los alumnos vayan incrementando su rendimiento. Hay muchísimas más cuestiones, pero me he parado en esas 3 primeras, porque luego tendríamos también los obstáculos. Los obstáculos son nuestros, no son de ellos. ¿Cuáles son los obstáculos? No hace falta que los lea todos porque creo que los conocéis. La primera, sobrecarga. La burocracia está matando los procesos de vocación docente. Punto. No lo digo más. La burocracia está matando procesos de formación docente. Antes de irme, en el 19, les voy a poner un ejemplo y lo haré público porque sé que se está grabando. Antes de irme, tuve la visita de un inspector de educación en secundaria. Me vino a bachillerato. Acabamos de implementar la evaluación por competencia. Yo tenía clases de 3 segundos de bachillerato, 3 primeros de bachillerato, historia de la filosofía y filosofía. Y yo no sé evaluar por competencia, porque estábamos implementando esto de novedad. Y entonces me llegó, me dijo, el cuaderno de clase, le entregó el cuaderno de clase, me hice las evaluaciones. Digo, bueno, pues yo tenía mi examen y tenía las presentaciones de los chavales y poco más. Y me dice, hombre, es que esto no está por competencia. Digo, bueno, pues dígame usted cómo se hace. No, mira, tienes que poner las competencias que va a evaluar y luego cada competencia tiene que tener 2 o 3 ítems. El alumno aprende los contenidos, tal. Y entonces me enseñó una rúbrica. Y me da una rúbrica
pues la típica rúbrica que tiene 4 competencias, cada competencia se desglosa en 3 ítems, ¿vale? Y me dice, tienes que corregir con esto. Digo, total, que me puse con el primer examen. Y hicimos el primer examen, puse las competencias, puse los ítems, hice la división, el primer examen, 7 y pico creo que era, o 6 y pico, no me acuerdo la nota, ¿no? Y me dijo, ¿ves? Así es como se hace. Y le dije, ya, pues he tardado con usted haciendo esto 11 minutos. 11 minutos. He tenido que leer el examen, he tenido que desglosar la competencia, he tenido que buscar dónde se encuentra cada uno, he tenido que hacerlo tal. Yo tengo 190 alumnos. ¿Cuántas horas tengo que estar yo evaluando un puñetero examen? ¿Qué sentido tiene usted que me pida esto? Llevo 22 años dando clases, yo sé si mi alumno los procedimientos y las competencias los tiene viendo cómo se comporta en clase, viendo las tareas que le pongo, haciendo la exposición oral, y se lo tengo que justificar a un nivel microcósmico que me lleva tal cantidad de tiempo que parece que estoy judicializando cada paso que hago en los procesos educativos por si llega usted después me pide todos estos papelitos para que se concentre. José Carlos, esto es lo que hay. Digo, esto es lo que hay. Digo, sabes que te vamos a mentir todos. Vamos a hacer un Excel, pondremos un 7 y el Excel desglosará todas las competencias, pero por una cuestión pragmática, no porque no queramos hacerlo. Es que no hay tiempo. Esto lo está haciendo todo el mundo, pero nadie le pone el cascabel al gato, nadie le dice que es mentira, nadie dice que no se dedica. Hombre, a ver, si tenéis una clase de primaria con 25 alumnos es otra historia, ¿vale? Pero si tú tienes 190 alumnos y tienes que estar, es muy difícil, y no entramos a poner el cascabel al gato, y a mí esto me indigna mucho. El segundo, aislamiento profesional, pero me preocupa más lo que tenga que ver con la competencia desaprovechada. Aquí hay docentes muy buenos. Nosotros antes de irnos del instituto hicimos job shadowing, que era que, bueno, yo me metía, se ponía en inglés porque lo hicimos con Erasmus, ¿vale? Pero yo me metía en las clases de compañeros míos a ver cómo la daban y qué podía implementar, ellos se metían en mis clases y entonces dentro de los centros educativos ya quien quería se apuntaba a un programa de, oye, vamos a ver qué estás haciendo porque yo veo que mis alumnos están muy contentos contigo. Entonces yo quiero ver cómo trabajas en el aula, cómo lo haces, y es verdad que de esa manera en el centro educativo implementamos mejoras, porque vas copiando de compañeros metodologías de trabajo que en ese centro y en ese contexto funcionan. En ese centro y en ese contexto. Y luego el estancamiento del rol docente. Tú empiezas muy motivado, pero cuando llevas 15 años sigues haciendo lo mismo de la misma manera y no hay posibilidad, pues yo qué sé, de investigación, no hay posibilidad de progreso, no tienes posibilidad de tener cargos. Es decir, es una profesión, yo he llegado a la universidad y yo soy una excepción, porque dar el salto del instituto a la universidad, si no estás dentro de la universidad ya sabéis que es casi imposible, pero lo mío es una excepción pues, por eventualidades de hacer una tesis doctoral, ir publicando, que se quedase una vacante, que no hubiese nadie de filosofía porque somos muy pocos y al final, bueno, pues acabas ahí, ¿no? Pero esto es fundamental y estos son obstáculos. Dimensiones, ¿qué es lo que me interesa trabajar? Primero, dimensión social. Hablamos de pensar, pero hablamos de vivir la escuela. Y en la dimensión social, para mí hay un fundamento epistemológico que empieza aquí. Boletín de notas de primero de primaria. ¿Qué evaluamos en primaria? Lengua, matemáticas, conocimiento, competencias transversales, ahí las tenéis. Boletín de notas de secundaria. ¿Qué evaluamos? Lengua, matemáticas, biología. Boletín de notas normal y corriente. No me he complicado, no he cogido los vuestros, que son un poco más complejos, pero esto es lo normal cuando tú encuentras. Entonces, cuando tú buscas las competencias que se priorizan en esos boletines de notas, es un individuo singularizado que le estás diciendo que busca el desarrollo de ese sujeto de manera, pues eso, independiente, que tenga autonomía, etcétera, etcétera. Estas fueron las palabras que utilizaron cuando yo fui buscando guardería para mi hijo hace 19 años. En Córdoba. Visitamos 5 o 6 guarderías para poder dejarlo y las guarderías casi todas tenían este discurso. ¿Qué le enseñamos? Autonomía, le enseñamos que tenga iniciativa, perseverancia, alguna eran bilingües, etcétera, etcétera. Esto hablamos de, la palabra antes era preciosa, jardín de infancia. Luego fue guardería y ahora ya no, ahora es una escuela infantil. O sea, hemos ido dándole una categoría más intelectual pero también más individual. ¿Cómo evalúan las maestras y maestros de infantil? Bueno, la consecuencia de esto, os lo he puesto ahí, independiente, autónomo, esto es de hace escasamente 1 mes y medio. No hace falta que os diga que la epidemia de soledad en nuestros jóvenes, 1 de cada 4 esté ya en un nivel muy, muy desesperante, porque además es no elegida. Claro, si tú llevas evaluando la independencia a nivel también separado del grupo
el desarrollo cognitivo de ese alumno, todos los procesos que tiene, y la única competencia que en medio aparece de vez en cuando es la social y ciudadana, que como todos sabéis aquí no se le suele dar la importancia que tiene, que es la más importante de todas, pero no se le suele dar, pues entonces acaba muy probablemente con esto. Pero si te vas a infantil, este es un boletín de notas de educación infantil. Fijaros con lo que cuentan. Crecimiento en armonía. Segundo, descubrimiento y exploración del entorno. Tercero, comunicación y representación, convivencia y relaciones sociales, iniciación a la lengua extranjera si es que la hay. Es decir, ¿qué evalúan en educación infantil? Bueno, la interacción del niño con los demás, su capacidad de armonizarse con el entorno, el leer los contextos en los que se configura su realidad. Es decir, ¿en qué momento abandonamos desde los 5 añitos hasta los 6 añitos estas competencias? ¿Por qué hemos dejado de considerar que son importantes? ¿Por qué? Metes a un chaval o a una chavala en primero de primaria con 25 compañeros y compañeras que se pasa 5 horas con ella dentro de un aula, en una convivencia y en un recreo con muchos otros, y cuando le da el boletín no hay nada que evalúe todo ese proceso de interacción con el otro. No nos importa. No nos importa. ¿Qué nos importa? Que es un sujeto individualizado en un papelito que solo se pone sus resultados. Y la interacción con los otros no nos importa, ha dejado de importarnos. Y su manera de interactuar en el recreo tampoco nos importa. Solo queremos la individualización. ¿Qué percibe el alumno desde que tiene 6 años? Que lo importante es su boletín de notas y su desarrollo personal. Lo que suceda con los otros no tiene relevancia. Estos son los mensajes que estamos lanzando como sociedad, ¿eh? Cuidado. Y somos nosotros desde el colegio los que estamos diseñando. Por eso cuando digo vivir en el colegio o cómo vivir la escuela, lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que el alumno considere que forma parte de una comunidad donde tiene voz y voto y donde se le escucha. Recuperad, por favor, las asociaciones de alumnos. Recuperadlas. Yo sé que tenéis en los colegios las asociaciones, pero los tenéis para que se junten 10 años después de que se van y hagan el reencuentro, y eso no sirve para nada. La asociación de alumnos comienza cuando el alumno entra en primero de primaria y los de sexto bajan a decirle: mira, nosotros vamos a ser tus padrinos, estamos en la asociación aquí, tenemos esta habitación en los recreos donde nos juntamos por si necesitas algo, pues si tienes que preguntar, por si tenemos que acompañarte, por si tienes un caso de algún bullying, etcétera, etcétera. Y empezamos a apadrinar ahí entre ellos, sin que nosotros entremos en esos procesos nada más que como asesores. Y empezamos a darle en los institutos legitimidad a su voz y voto y le decimos: oye, el consejo escolar, ¿qué alumno del consejo escolar? No tiene que ser el más empollón. Y si es el más empollón, que los otros lo voten, pero con conciencia de qué significa. ¿Y por qué hemos perdido esto? Pues porque no consideramos que sea relevante educarlos en los procesos comunitarios. Esa es la verdad, no lo consideramos. Hace 25 años, las asociaciones de alumnos de universidad paralizaban un país, salían a la calle y los políticos tenían que negociar con ellas, los sindicatos de estudiantes. Hoy, ¿dónde están los sindicatos de estudiantes? Esta es la realidad nuestra, o sea, esto es una herencia nuestra, no podemos lavarnos las manos diciendo: no, es que esto empieza en el colegio. La conciencia de los procesos sociales empieza en el aula y empieza diciéndole: oye, aquí tenéis vuestro nicho individual de trabajo en una asociación vuestra. Mirad qué cosa más simple. Yo me fui de la línea de la Concepción, luego cerraron, la asociación de alumnos se fue muriendo, pero cuando la comenzamos, los 3 años que estuve allí, los que salían de segundo de bachillerato teníamos todos sus teléfonos. Sabíamos a qué carrera habían ido, es decir, si se habían ido a Sevilla, a Cádiz, a Madrid, etcétera, etcétera, y sus contactos. Cuando llegaban en Navidad, los citábamos por primera vez para que nos contaran su experiencia y se las contaran a los alumnos. Oye, llevo 3 meses, estoy viviendo en un piso de estudiantes, en una residencia, etcétera, etcétera. Eso era la asociación de estudiantes del colegio. Segundo año, salían los que en primero habían recibido esto. Bueno, pues cuando los del segundo año de la asociación salen y se van a matricular y dicen: yo voy a hacer la carrera en Madrid, cogíamos el listado y le decíamos: en Madrid está Juanita. Llamábamos a Juanita: Juanita, que Menganito se va a matricular en Madrid. ¿Quieres atenderlo? ¿Le echa una mano? No hay problema, lo recibo. Y lo recibían porque recibían a alguien de su cole que conocía a sus profesores, que era de su barrio, y él le echaba una mano para el alojamiento, para la universidad, etcétera, etcétera. En el tercer año teníamos una base de datos de 200 y pico alumnos distribuidos por distintas ciudades en la asociación de alumnos, donde cada alumno que iba a una ciudad se encontraba 2 o 3 de su instituto anterior, con los que tenía ya un nexo, un vínculo que le ayudaba a hacer comunidad. Imagínense esto durante 10 años.
Imagínense esa madre o ese padre que sabe que va a mandar a su niña a Córdoba, siendo de la línea de la Concepción, que no han ido a Córdoba en su vida, pero que saben que allí tienen 5 o 6 alumnos, antiguos alumnos, que le van a echar una mano en el alojamiento, en la universidad, en el transporte, en todo. Imagínense la tranquilidad para esa familia. Imagínense la tranquilidad para ese alumno que va a llegar a un sitio y se va a poner a hablar de Don Pimpón, el profesor de historia, que también le dio clase a él, le dio clase al otro, y tienen ese nexo. Eso es comunidad. Y eso lo hemos dejado de hacer, porque no nos interesa. Me disculpáis la regañina, pero es que me cabrea mucho el que no tengamos esta idea. De la dimensión existencial, no voy a entrar porque sois colegios religiosos y creo que es fundamental el hecho de que nosotros entendamos, ¿no?, que hay una dimensión existencial que trasciende al sujeto y que en esa trascendencia empieza desde cero. Pero sí creo que tenemos que enseñarle dentro del aula a utilizar máscaras. ¿Qué son máscaras? Bueno, máscara significa persona en griego. Y una máscara es la capacidad que tiene un niño de leer e interpretar los contextos en los que interacciona y adecuarse al contexto. Es decir, yo estoy leyendo el contexto, estoy con matemáticas, sé cómo es la seño de matemáticas, lo que le gusta, me pongo mi máscara de alumno de matemáticas. Luego me voy con la de educación física y sé que tiene otra manera de interactuar y cambio la máscara. Luego voy a casa y me pongo la de hijo, luego voy con los amigos y me pongo la de colega. Pero voy leyendo todos esos procesos de contexto y me voy integrando. Es decir, intento superar mi identidad como un sujeto individualizado y trascender, ir más allá para que la mirada del otro se integre en mi mirada. Y esto tiene que ver también con los procesos vivenciales, es decir, no puedes trascender la condición existencial si no tienes vivencia. Repito, no entro en la parte religiosa porque las vivencias religiosas son muy intensas. Yo creo que si lo hacéis bien en el colegio, yo recuerdo a los salesianos, nosotros con Don Bosco y María Auxiliadora no hay un solo 31 de mayo que yo no me acuerde del chocolate y la torta. O sea, es una cosa que lo lleva ahí inserto ni de los cánticos a María Auxiliadora, porque cuando eres salesiano eso se te queda ahí perforado como una dimensión existencial que te acompaña cada 31 de enero y cada 24 de mayo. No falla. No falla. Don Bosco y María Auxiliadora. ¿Cómo se hace eso? A mí me parece que la esencia de cualquier proceso pedagógico constructivo tiene que ver con el ritual. El ritual es que los alumnos sepan a qué se van a atener en esos procesos que vinculan lo comunitario y que no tienen que ver solamente con lo ceremonial. Lo ceremonial es algo impersonal. El ritual es algo en el que te insertas porque eres parte de una comunidad donde sabes, y esto es lo importante, que no estás siendo juzgado, sino que está siendo integrado. Luego, si creamos rituales en el aula, rituales propios, y esto las maestras, me voy a disculpar, pero es que las maestras de infantil para esto son buenísimas, tienen sus rituales en el aula, funcionan muy bien y los niños tienen un control no solamente de la disciplina, sino también de los procesos de convivencia y de atención hacia el otro. Y luego la dimensión intelectual, que quizás sea la que menos se trabaja en el proceso de atención. Estas son frases que tienen que ver con los procesos atencionales, son muchas, voy a ir más rápido. Si no habéis leído este libro, os lo recomiendo porque dice cómo están fallando los procesos de atención en el siglo XXI y el principal problema es la velocidad a la que todo funciona, pero el libro está muy bien, son entrevistas con especialistas de los procesos atencionales en los últimos 5 años, bueno, los 2 últimos ya no tanto. Y luego el valor moral de la atención. ¿Qué significa cuidar la atención? Significa poner el foco también en el otro. Integrar la mirada del otro en tu proceso de construcción de la identidad. ¿Es un valor moral? Sí, es un valor moral. Porque no solamente estamos poniendo el foco en el desarrollo propio, sino que sabes que mientras mejor esté el aula, mejor puede ser tu proceso atencional. Este es un ejemplo de cómo ha fallado la atención. Tenemos que poner pegatinas en los autobuses donde antes no había necesidad de decirle a la gente que esos estaban reservados para gente que tenía ciertos problemas de movilidad. Es decir, antes te levantabas del autobús porque la atención que estaba en los procesos colectivos era muy grande. Este libro sobre ese proceso me parece de lo más interesante que he leído últimamente. Es una mujer que con su hijo se va a estudiar 3 culturas, la cultura maya, la cultura inuí y una cultura africana que ahora no recuerdo cuál, para ver cómo educan a sus hijos y descubre que en la cultura maya las madres hacen que sus hijos, desde que son muy pequeños, tengan la atención hacia el entorno constantemente. Es decir, su obsesión es que estén atentos alrededor suya, no que estén atentos a ellos, sino a su alrededor. Y en ese proceso descubren cuestiones maravillosas como, por ejemplo, que les dejan hacer labores de casa desde el inicio, de que tienen 20 meses y saben que el niño quieren ayudar, aunque lo que hagan sea poner más trastos por medio y complicarlo todo. Y dice, ¿quiere ayudar? Que ayude. ¿Por qué? Porque me está viendo trabajar. Dice, el niño me está viendo trabajar con 20 meses, lo deja y viene a ayudarme. Yo dejo que ayude. Lo pone todo perdido y dice, sí, pero él tiene que leer, tiene que saber que necesito ayuda.
Y entonces me ayuda. Luego se va y tardo el doble en recoger, pero ese mensaje se le va quedando. De manera que dicen en el libro, claro, con 11 años se levantan, ven la cocina hecha un asco y se ponen a recoger la cocina sin decir nada. Y nunca se premia. Dice aquí, el niño llega, se pone a ayudar, te lo pone todo perdido y dices, quita, 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 y ya no dejas que ayude más, se acabó. No, en clase que ayuden, que estén atentos a los que más lo necesitan, que se levanten y vayan a ayudar a los compañeros que tienen más problemas de aprendizaje. Dejadlos que ayuden, es la base principal, ¿no? Y los inuís, ¿qué hacen? Contar historias. Dice, los inuís enseñan por medio de rituales ceremoniosos basados en narrativas. Le dicen al niño, oye, no te vayas en kayak que te vas a hundir y te lo prohíbo. No. Le cuentan una historia de un niño de 8 años que cogió un kayak en medio del hielo, y se ahogó y tuvo ciertos problemas. Entonces el niño tiene que reflexionar sobre la historia, pero nunca le impiden coger el kayak. Nunca. Dejan que los niños a través de esas narrativas reflexionen. Y termino con los 3 criterios que creo que son fundamentales en una escuela. Virtud, voluntad y valentía. Virtud tiene que ver con el trabajo del hábito en ese sujeto que hace que lo mejore en su interacción propia y con los otros. La voluntad es esa fuerza, en español es fuerza de voluntad, luego se tiene que entrenar. Y la valentía es la capacidad de arrojar los procesos, es decir, de que se atrevan a poner en práctica aquello que de alguna manera, como dice ahí, los hábitos ejecutivos no se activen. La voluntad tiene que activar los hábitos ejecutivos. Estos serían los principales hábitos que yo creo que una escuela tendría que trabajar. Los intelectuales con la rutina de pensamiento, que nosotros en SM lo estamos haciendo, los emocionales, los ejecutivos y sobre todo, los ejemplares, la ejemplaridad como esencia. Esta es la última diapositiva con un texto que les voy a leer y con esto acabo. Esta es una tablilla griega del siglo V antes de Jesucristo. Los griegos trabajaban con esto. ¿Sabéis que llevan cera? Las madres cogían cera, echaban cera muchísimo, dejaban que se secase y se iban al cole con esto. Claro, tú apuntabas, lo memorizabas, luego tenías que volver a encerar otra vez para que se quedara liso y era un coñazo. Bueno, pues hay un texto del siglo III antes de Jesucristo, la Mimionda, que cuenta cómo una madre se desespera porque el niño no coge el cuaderno. Y dice lo siguiente: la desdichada tablilla que me tomo la molestia de encerar cada mes, ahí está, en el suelo, al lado de la pata de la cama. Alguna vez, mirándola como si fuera el propio infierno, el niño escribe en ella, sí, pero todo mal. Es que no sabe distinguir ni la alfa, a no ser que yo se lo repita 5 veces. Anteayer su padre le deletreaba Maarón y el bendito escribió Simón. Así que me dije yo lo tonta que era de no enseñarle a apacentar burros, mejor que aprender las letras, creyendo que tendría en él un soporte para mi vejez. Es decir, la madre pensaba que la salida de, entre comillas, su pobreza y su miseria era educar a su hijo. Era mandarlo a la escuela que trabajase porque era mejor que apacentar burros. No hemos inventado nada nuevo. Esto lleva pasando 2500 años. Los niños no quieren trabajar ni siquiera en la casa en la antigua Grecia. Pero para nosotros el fundamento de ese proceso está en tomar conciencia de que no estamos solos en esos procesos comunitarios. Implementar este sentido del deber con una voluntad activa creo que es el fundamento de todo aprendizaje. En fin, disculpad, quedan 27 segundos de mi ponencia, he ido muy rápido y gracias por vuestra atención. Bueno, quédate aquí, José Carlos. Has notado el tiempo en la nuca y la disciplina. Muchísimas gracias por el esfuerzo de sintetizar, ¿no? De hacernos caer en la cuenta de lo importante que es la pedagogía de la escucha, de saber que los niños y de los jóvenes no son ni sujetos ni entes, ¿no? Sino que son personas y que son seres a los que tenemos que cuidar, son seres humanos a los que tenemos que cuidar de manera integral. Y aunque justo hemos acabado en el tiempo, sí que nos da tiempo para al menos una de las preguntas que han llegado, que sea una pregunta express, respuesta casi express. Venga, respuesta express. Venga, elegimos esta porque has sido la persona más educada. Comienza. Buenos días. Seguro que es de la escuela de Singapur, ¿no? Porque se dan los buenos días, ¿no? Claro, se dan los buenos días al entrar al aula. Ha mencionado que debemos atender a los alumnos en niveles más bajos. Sin embargo, cada vez la diferencia entre los niveles de nuestros alumnos es mayor. ¿Cómo piensa usted que hemos de trabajar la relación entre alumnos de niveles bajos y altas capacidades? Bueno, de altas capacidades, a ver,
Aquí en Zaragoza hay uno de los especialistas más grandes de altas capacidades, el que tengo como amigo, que es Alberto Quiles. Cuando hablas con Alberto Quiles sobre altas capacidades, y él aquí en la universidad se dedica a hacer los diagnósticos de altas capacidades, les aconsejo que le echen un vistazo al resultado de su trabajo porque muchas veces no son altas capacidades, sino alumnos sobreestimulados. Es decir, él me decía no hace mucho que es muy difícil encontrar a un alumno de altas capacidades, muy difícil, realmente. Pero en cualquier caso, si lo tuviésemos, yo creo que las adaptaciones curriculares que estamos haciendo en los centros educativos cada vez son mejores. No me preocupan los de altas capacidades en el sentido literal porque creo que son menos cuando ves los informes PISA que los alumnos de bajo desarrollo intelectual. Entonces, en ese proceso sí diría, lo que he dicho antes en la conferencia, que los focos atencionales tienen que estar en que los que están abajo intenten mejorar la media de la clase, es decir, asciendan a esos procesos cognitivos porque el tiempo que tendremos para trabajar con los que están arriba será mayor. Entonces, en la medida en que tú consigas que las líneas débiles del grupo mejoren, el tiempo de trabajo para la excelencia, aunque sea una palabra fea, es superior, ¿no? Y ahí lo dejaría por no prolongar más la respuesta. Perfecto. Pues muchísimas Muchas gracias, José Carlos. Gracias a vosotros.